Saludos Puerto Rico, bienvenidos al Pique de Falú a través de Tiva Televisión. Muchas gracias por la oportunidad que usted nos brinda de poder llegar hasta su hogar. Yo soy Luis Enrique Falú. Vamos a comenzar de inmediato el programa en el día de hoy dándole la bienvenida al amigo analista de noticias, historiador, escritor Mario Ramos nuevamente con nosotros. Bienvenido al programa, Mario. Bueno, gracias Falú y buen día a todos los amigos televidentes. Hoy vamos a hablar el análisis luego del pasado plebiscito que se llevó a cabo aquí en Puerto Rico. Me gustaría escucharle a Mario Ramos su parecer sobre el mismo. Bueno, pues ese plebiscito, que aunque fue un plebiscito donde hubo una participación baja, por múltiples razones, no por una sola, como quiera, es un plebiscito que inicia los resultados, ¿verdad? Pues inician, van a influir para que se inicie un proceso en Washington, en el Congreso. Habían aquí dos congresistas como observadores, Darren Soto y el congresista Don Young, uno demócrata, otro republicano, y yo creo que eventualmente va a haber legislación, por lo menos un proyecto que se presente para celebrar vistas públicas, y que así entonces vaya cogiendo forma el proceso congresional referente a Puerto Rico, todo eso producto del plebiscito, porque no importa las críticas que se hagan, la verdad es que se celebró un plebiscito que pasó por vistas legislativas, se discutió ampliamente, entonces pues se celebró que hubo un boicot o un llamado al boicot y hubo dos partidos que no quisieron participar, pero pues eso es un derecho que ellos tienen. En las democracias el boicot es un derecho, es parte del derecho de expresión, pero lo que cuenta son los votos. Y entonces en ese sentido, pues lo que se va a tomar en cuenta es el resultado, y del resultado, pues entonces a ver, hay que estar pendiente del proceso congresional que se inicie. Obviamente los procesos políticos se alejan un tanto, ¿verdad?, de los procesos legales. Obviamente aquí hubo una legislación para llevar a cabo un plebiscito donde la gente participó, un 23% de participación, donde gana ampliamente la estadidad. Sí hubo dos congresistas en Puerto Rico, Don Young y Darren Soto, y todo el mundo sabe por qué estaban esos dos congresistas en Puerto Rico. No es la primera vez que Don Young se interesa por el tema de estatus de Puerto Rico. Ya en el pasado había sometido un proyecto en el Congreso de los Estados Unidos que logró pasar en la Cámara de Representantes, pero no pasó en el Senado, buscando, ¿verdad?, también resolver el asunto de estatus de Puerto Rico. 500,000 estadistas fueron a las urnas a votar. ¿Cómo eso va a lograr que en el Congreso de los Estados Unidos, que es el que tiene el poder sobre el territorio, a pesar que aquí pues llevaron primero los resultados a Casablanca, que si el Departamento de Justicia, todo el mundo sabe que el Congreso es el que tiene el poder sobre los territorios, va a lograr mover allí, más que lo que pasó en el 2012, con los resultados del 2012, una posible solución a nuestro problema de estatus? Bueno, después del 2012 no hubo acción congresional salvo uno que otro proyecto que presentó el comisionado residente Pedro Pierluisi. Que de hecho, de entrada cuando lo presentó, tenía un sinnúmero de firmas el proyecto, tan pronto lo presentó, de congresistas allí para favorecer el mismo. Y entonces, pues lo que sí es que este proyecto, este plebiscito, independientemente de la cantidad de personas que hayan ido, el porciento de participación, sí va a tener un efecto. En los procesos políticos no necesariamente el que más votos saque es el que gana. Sí, bueno, en un proceso político, pues si es a base de los votos, el que saque más votos es el ganador. No necesariamente, depende en qué jurisdicción y sí, cómo funcione el proceso, porque sí. en Estados Unidos en el voto popular puede ganar un presidente y en el colegio electoral gana el otro. Sí, sí, Y el que se valida es el que gana en el colegio electoral. Eso es a nivel nacional, pero si es a nivel de un estado, pues el que saca más votos se lleva todos los votos electorales. Es como dice la frase, the winner take it all. El ganador se lo lleva todo. Y entonces, pues yo confío en que este proyecto va a tener una amplia discusión. El congresista Don Young, está interesado en presentar legislación, y ya tú vas a ver que cuando empiecen las vistas, pues entonces va a haber otra dinámica y se van a olvidar de estos números, porque lo más importante va a ser lo que se discuta allí.
En Estados Unidos, pues también han habido porcientos altos de participación, porcientos bajos para distintas cosas. Depende del momento histórico que estemos hablando. Sí, exacto. Aquí hubo un referéndum para enmendar la Constitución en el 2015, la participación fue similar y los argumentos de defensa que se usaban en ese entonces, que eran los políticos que usaban argumentos de defensa, son los mismos que ahora critican la tasa de participación de este plebiscito. Esa es mi famosa frase de que el problema de los partidos políticos en oposición es que critican lo que quieren justificar cuando son administración. Y según digo una cosa, digo la otra. Que de hecho ese libreto lo usó tanto el Partido PNP como el Partido Popular, exactamente. Dependiendo quién esté gobernando. Y según digo una cosa, digo la otra. Los que criticaron el porciento de participación en aquel entonces son los mismos que están alabando y defendiendo el porciento de participación. O sea que, y eso lo que te demuestra es que la paradoja del político es la contradicción. Sí, y una falta de respeto al pueblo también, porque en estos tiempos que estamos hablando, ¿verdad? Ya los perros no se amarran como longaniza como en un pasado, ya no es tan fácil. De hecho, Hernández Colón en algún momento decía que el pueblo de Puerto Rico en 7 días olvidaba. Y en cierto modo tenía un grado de razón, porque aquí la gente se va moviendo dependiendo del tema que estemos discutiendo. Hoy estamos hablando del plebiscito, pero si mañana pasa otra cosa, cambian el tema inmediatamente. Y el problema que hemos tenido es la falta de honestidad del liderato político de los partidos que han administrado este territorio. Porque utilizan los mismos argumentos, lo que cambian son los tiempos. Sí, y entonces eso influye en el elector, la apatía que hay hacia la clase política en Puerto Rico. Que yo creo que esa es la parte más importante de este proceso que hubo el pasado domingo, que es lo que tendríamos que discutir. ¿Por qué la gente no quiso participar en el proceso? Porque fíjate que aquí, cuando son elecciones generales, una gran mayoría acude a las urnas a votar. Pero cuando es un proceso que tiene que ver con la determinación del futuro de nuestra isla, la cantidad que va es menor y siempre ha sido así. Donde único no fue así fue en el 2012 y era porque coincidía con las elecciones generales. Aquí tú tienes el asunto de boicot, apatía electoral. Gente no va a pasar nada, vamos a seguir igual. Gente que no quiso ir porque decía, pues si no hay competencia, ya se sabe que la estadidad va a ganar. Y entonces fueron una serie de factores. Eso se lo escuché yo a un político para justificar el bajo por ciento. Y para mí son múltiples los factores. Y entonces, pero lo que sí es que independientemente de esos factores, a fin de cuentas, lo que vale son los granos que están en el saco. Y entonces en este sentido, pues la estadidad ganó. Se va a iniciar ese proceso. El congresista John, que está en el Congreso desde el 1973, cuando entró en enero del 73 como congresista por Alaska, y hasta el día de hoy sigue de congresista, es una persona muy respetada en Washington, y por tener tantos años, las conexiones y el poder que tiene dentro del Congreso. Y entonces hay que estar pendiente de ese proyecto y de la discusión que se dé, porque esa discusión va a ser mucho más interesante, mucho más importante que la discusión que se está dando sobre si el porciento fue alto o fue bajo. Lo que hay que ver es si van a lograr que se comience un proceso, porque obviamente la nación norteamericana también en este momento está pasando por un momento histórico bien distinto a todos los que ha tenido. Tiene un presidente que ahora mismo no se sabe ni qué va a pasar con él. Hay un ex jefe del FBI que habló en unas vistas públicas y dijo públicamente lo que puede decir. Lo que no podía decir, decía, eso está clasificado y yo aquí no lo puedo vertir públicamente, pero sabrá Dios qué información tienen los investigadores referente a ese caso. De hecho, ahí está un fiscal especial ahora para investigar si el presidente pudo haber hecho obstrucción a la justicia. Hay un montón de nombramientos que se supone que se hayan hecho a la fecha de hoy y todavía no se han hecho por la pelea esta que tienen los republicanos, los demócratas, y más que los republicanos y los demócratas, los mismos republicanos, porque hay unos republicanos que favorecen a Trump, pero hay otros republicanos que no lo quieren ver ni en pintura. Que no lo quieren, y eventualmente los republicanos que lo quieren, si ellos ven que Donald Trump se convierte en un lastre para su capital político, el capital político de esos congresistas republicanos y el partido republicano en sí, tú vas a ver que esos republicanos que favorecen a Trump se le van a ir en contra. No, y que aquí no estamos hablando de cualquier tema, aquí estamos hablando de la posible intervención de un país extranjero en las elecciones de los Estados Unidos, que para los norteamericanos eso es
fundamental, independientemente sean republicanos, sean demócratas o sean del partido al que pertenezcan en la nación. Y tú ves que el problema de Donald Trump es que él no mide las consecuencias de lo que dice y de lo que hace. Y en ese sentido, ¿estarían pendientes posiblemente el Congreso a lo que ocurrió aquí en Puerto Rico o estarían pendientes a cómo van a bregar con un presidente que se levanta por las mañanas y nadie sabe por dónde va a salir? Bueno, lo que hay que crear es que ya Estados Unidos tiene entre las primeras 2.000, 3.000 prioridades que tiene. ¿En cuánto? 2.000, 3.000. No lo pongas tan lejos, chicos. Puerto Rico, hay que reconocer que Puerto Rico no está en esas prioridades. Ahora, lo que hay que buscar es insertar a Puerto Rico dentro de esas prioridades y con esa legislación se puede dar el factor de que entonces Puerto Rico, la discusión se genere. Recuerda que estamos hablando de una isla habitada por ciudadanos americanos, que distinto a los ciudadanos americanos que viven en los estados, no tienen el derecho que ellos tienen, el derecho a votar por el presidente. Pero hay otro elemento aquí, y qué bueno que me trae Mario Ramos ese argumento, referente a lo que está pasando también en los Estados Unidos. Washington, D.C., Distrito de Columbia, que obviamente su formación se dio cuando diversos estados se dieron parte de su terreno para que la capital estuviera en un lugar, entre comillas, neutro, ¿verdad? Y no tuviera mayor poder que otro estado. Está solicitando también a través de un proyecto de ley convertirse también en un estado de los Estados Unidos. Uh-huh. De hecho, mucha gente dice que no es posible porque de la manera y forma que se conformó con la Constitución, pues era que iba a ser un distrito. Pero es que la Constitución ya fue enmendada. Si no me equivoco, es el artículo 23, donde se le otorgó a ese distrito el derecho al voto presidencial y 3 miembros en el colegio electoral, cosa que no tenía cuando los padres de la Constitución decidieron conformar la capital. O sea que, y allí también si vamos a utilizar argumentos, si el argumento es que somos ciudadanos americanos, oye, y que está en la capital federal, ¿no es ciudadano americano? Sí, pero ese ciudadano americano vota por el presidente. Pero ¿por qué vota por el presidente? Pero lo que se hizo en esa enmienda, que fue en el 61, es que los ciudadanos de Washington, D.C., darles el voto presidencial, pero entonces había que enmendar la Constitución, porque como lo que domina es el colegio electoral, el sistema de colegio electoral, entonces se le dieron 3 votos, que es el mínimo que puede tener un estado, que los votos electorales son la combinación de los senadores y los congresistas, para que entonces pudieran participar en las elecciones presidenciales. Precisamente, no podría ser esa la solución. Pero ese es un caso especial. Bueno, a menos que alguien se invente algo y le aplique eso a los territorios. Si es clase especial o no especial, la realidad es que el Congreso puede legislar como gusto y gana le dé, porque tiene la potestad para eso. Bueno, tiene que legislar de acuerdo a la Constitución. Por eso, y si el Congreso decidiera mañana, oye, estos son ciudadanos americanos, están dentro del continente, ya le dimos el voto presidencial, ya hemos visto que eso a la hora de la verdad en el colegio electoral no pesa, pues mira, vamos a hacerlo Estado. O sea, podrían utilizar hasta los mismos argumentos. Es más, Puerto Rico podría hasta lograr, yo creo que un poquito más, si mirara el caso de Washington, D.C., y se hiciera una alianza de lo que ellos están pidiendo con lo que se está pidiendo aquí para ponerle más presión al Congreso. Lo que pasa es que Washington no está dentro de la cláusula territorial, no, como los territorios. Los territorios incorporados. No, y los no incorporados están dentro de la cláusula territorial, porque Washington no se considera territorio. No, Washington es el distrito de la capital, o sea, es la capital de los Estados Unidos, y fue construido específicamente para hacer eso, para hacer la capital. No que era una ciudad ya existente y de momento pues... Pero eso se puede modificar en un proceso político. Bueno, es como Puerto Rico. Puerto Rico es un territorio. Cuando Estados Unidos llega aquí a ocupar el territorio, el interés que Estados Unidos tenía en esos tiempos, en el 1898, era un interés expansionista porque obviamente necesitaba, ¿verdad?, en el Caribe tener acceso a otros lugares. Y de hecho, no estaba ni interesado en Puerto Rico. Realmente Estados Unidos lo que le interesaba era Cuba. Era donde Estados Unidos quería tener su control. Obviamente la guerra hispanoamericana, cuando se llega al asunto, se quedan con Puerto Rico, se firma el Tratado de París, y en el Tratado de París hay una
compensación por Puerto Rico, Guam y se me olvida, creo que Filipinas la otra que estuvo incluida en ese Tratado de París. Y entonces la tiene al territorio como parte de decirle al mundo, mira, mientras tenemos una isla allí, a 90 millas de nosotros comunistas, que está pasando hambre, está pasando necesidad, mira cómo yo tengo la colonia. La colonia está en buena condición, la colonia está bien. Cuando empezamos a cambiar los intereses, por eso fue que en un momento dado, cuando pidieron que la Marina se fuera de aquí, que fue lo que Estados Unidos dijo, mira, ya en estos tiempos que estamos, las guerras no se hacen de la misma forma y de la misma manera, pues podemos cerrar las bases, con eso no hay problema, podemos poner las bases en República Dominicana y de hecho están poniendo una base allí ahora mismo, porque ya los intereses no son los mismos. Sí. Bueno, eso es para que tú veas, eso es un mensaje. Se van de una colonia y se van a un país independiente. Hasta que nosotros no busquemos alianzas, no aquí en el 100 por 35, sino en los mismos Estados Unidos continentales, en Washington, los mismos hispanos que viven dentro de los Estados Unidos para ejercer presión, esto creo que va para largo, ¿sabes? Y si llevamos ya 100 años en esto, 100 más dirían por ahí que... Ay, a ver. No, hay que hacerla, pero la presión hay que hacerla allá adentro y hay que hacerla de manera inteligente para que el norteamericano nos mire igual. Yo creo que el proceso que se va a iniciar ahora va a ser interesante y hay que seguirlo porque eventualmente va a tener unos efectos. Y eso que no hablamos de la ley promesa, pero eso lo discutimos después. Gracias Mario Ramos, me extendí un ratito aquí con Mario Ramos, pero siempre es un gusto tener a Mario Ramos por acá con nosotros. Recuerden que pueden buscar los libros de Mario Ramos, están disponibles en las librerías. El último se llama Fuera del laberinto, la estadidad como igualdad y soberanía. Pueden buscar el libro, leerlo, pueden estar de acuerdo con él, pueden diferir con él, pero por lo menos van a tener la información de primera mano. Vamos a la pausa, regresamos en breve.